Muchas gracias por la invitación, Agustín, y en un panel lleno de gente tan agradable, aprecio muchísimo la oportunidad de compartir con Gente de la ustedes. tercera edad, como Alfredo Vicuña. Sí, particularmente lo agradable lo decía por atrás. Gracias. Vamos a trabajar juntos. Sí. Hoy nos acompaña un amigo de la casa, doctor en psicología. Va a ser tremendamente interesante tenerlo aquí en nuestro programa, particularmente con el tema que vamos a tocar hoy, don Giorgio Agostini. Hola, encantado de estar con ustedes, además en tan grata compañía y con la sabiduría que da justamente los años. Hoy vamos a hablar de la homosexualidad, cómo enfrentar la homosexualidad. Si usted tuviera un hijo que fuese homosexual, ¿qué le diría? A lo mejor usted no sabe muy bien su identidad sexual o vive este tema del homosexualismo y no le gusta. ¿Qué usted puede hacer? Se lo vamos a preguntar aquí a 3 psicólogos en nuestro panel. Vamos al tema. Giorgio, alguien que tiene un hijo o un familiar que se define como homosexual y de alguna manera esa historia no le gusta, no sabe cómo enfrentarlo, ¿qué se puede hacer? A ver, pero partamos primero lo siguiente, ¿de qué homosexualidad estamos hablando? Como primera cosa. No olviden ustedes, ¿cierto?, que ya ha demostrado ya Kirchner hace muchísimos años atrás que hay una línea, ¿cierto?, continua entre, digamos así, el ser totalmente hombre y el ser totalmente homosexual. O sea, no hay una línea definitoria clara, así como igual que los exámenes de laboratorio, que te dice, oye, usted está normal entre tanto y tanto rango. Eso como primera definición. Segundo, tenemos que definir lo siguiente, es la homosexualidad en términos de identidad homosexual, De identidad homosexual. de orientación homosexual, No, de identidad homosexual. O de conducta homosexual, que son 3 cosas distintas que tenemos que diferenciar. Cuando hablamos de identidad, tenemos que ver a su vez, esta identidad es una identidad genético-biológica, ¿cierto?, que de alguna manera está determinada, ¿cierto?, y aquí conocemos ya algunos genes, entre ellos el más conocido, el XRI, pero no se olviden todos ustedes, usted que está viendo esto, que nosotros en el campo fetal somos hembra inicialmente, y gracias al XRI, ¿cierto?, viene la testosterona y entonces se puede masculinizar y se diferencia. No se olvide usted que nosotros, lamentablemente, Alfredo, es XX y lo nuestro es una Y porque le faltó un palito ahí, digamos así, de la X. Hay que tenerlo presente, eso tenemos que aceptarlo. Que es distinto, porque yo he visto también algunos que dicen ser homosexuales, Eso está pero demostrado, son lo que tú acabas de decir. egosintónicos y egodistónicos, ¿sí? Perdón, ¿eso está demostrado Sí, claro, genéticamente absolutamente. que podría haber una persona homosexual? Sí, claro. O sea, hoy día, desde el punto de vista, digamos, si podemos analizarlo, desde el punto de vista, si tú quieres, ¿cierto?, cultural, desde el punto antropológico. Pero ¿cierto?, genético. Pero hay una parte que es genética, no todos. Por eso estoy hablando. ¿De qué homosexuales estamos hablando? Entonces, La algunos... pregunta específicamente es No, pero espérate un si momento, la es importante ciencia, esto. ha demostrado que genéticamente podría Claro, pero desarrollar una obvio que conducta sí, homosexual. Obvio que sí, estamos hablando inclusive de uno de los genes, hay más, ¿cierto? Yo voy a nombrar uno para no dar una clase que no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? De que ese porcentaje, de alguna manera, está predeterminado, ese porcentaje. Ahora, ¿qué pasa? Que ¿Qué algunos de porcentaje ellos, es mira, ese? alrededor del 83%. ¿De qué? De la determinación genética que aparece justamente cuando uno analiza, en ese caso lo que tú señalas, que se identifica, se siente desde muy niño homosexual, asume su homosexualidad y quiere seguir siendo homosexual. No estamos hablando de bisexuales ni nada del estilo. Tampoco estamos hablando, ¿cierto?, eventualmente de la transición que surge con los juegos homosexuales que aparecen durante la adolescencia. Y ahí tenemos entonces, que son cosas re importantes. Vuelvo un poco para atrás, perdona que sea tan incisivo. No, está bien, Pero ¿cómo padres de familia pueden saber que un hijo genéticamente nació homosexual? Bueno, tendría que hacer un estudio que son carísimos y puede determinar precisamente si está la ausencia... ¿Estudio genético? ¿Estudio genético? Pero obvio, si ¿Vale $400 en Estados Unidos? Sí, pero aquí vale 400 tantos mil pesos. Ya. Sí, ya estamos hablando de otra cifra. Que es distinto, ¿cierto?, al homosexual que se hace por productos del ambiente, de la familia, etcétera, que es otra cosa. Entonces, muchos de esos son egosistónicos y son tratables y tienen muy buen resultado en la psicoterapia. Oye, la Iglesia, preparando este programa, estuve viendo un estudio de la Iglesia Católica en Francia, Sí. en que tienen unos grupos de trabajo especialistas
¿me entiendes? Para recuperar chiquillos. Sí, claro. Y tienen entre un 35 y un 40% de éxito. Sí, pero- Y chiquillos que después se casan con mujeres y tienen una vida normal. Ahora, la distinción que has buena hecho tú, distinción. yo no la hago. ¿Me entiendes? No sé qué porcentaje Por eso, eran. por eso estoy diciendo que depende. Es que a mí me O sea, hay sorprende factores eso, primera vez que lo están escucho también, predeterminados algunos, obviamente que ahí pueden casarse y todo, pero su orientación sigue igual siendo en el fondo el atractivo hacia el hombre. Porque en el fondo puede haber un hombre, ¿no es cierto?, con una impregnación de cerebro de mujer. Y por lo tanto ese hombre, mujer, va a seguir atrayéndose hacia otro hombre. Que no tiene nada que ver, porque yo he tratado homosexuales que han querido modificar su conducta y se logra. ¿Y los transexuales, un problema Ese es otro genético? tema. Entramos entre los transexuales, estamos ahí en otra cosa, estamos en hermafrodita, o sea, donde pueden tener los dos sexos eventualmente morfológicos. Por eso hablando, ¿de qué hablamos? ¿De sexo morfológico, de sexo genético, biológico? Pero existen hombres que tienen mente de mujer. Así es. O mujeres que Con tienen mente de hombre. pecho, que Así tienen es. todo lo que tienen las Así mujeres es. y que son hombres. Claro. Y entonces, si hay, ¿no es cierto?, la raíz genética, obviamente que tú lo puedes obligar a modificar. Claro, toda conducta yo lo puedo obligar a aprender, pero no lo voy a cambiar en su esencia, que eso tengamos claro. Milton, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Giorgio? Que efectivamente... Casi en su totalidad. Antes de abordar el enfoque que tiene Giorgio, lo primero que quería decir es que a mí no me gusta el programa como está planteado, porque el título es Enfrentando la homosexualidad. Y ya ahí, como decía hace un momento Alfredo, ya eso tiene un peso. Así Y yo me pregunto si hay que enfrentar la homosexualidad o hay que comprender la homosexualidad. muy de acuerdo. O hay que Muy de acuerdo. acercarse a ella desde una perspectiva menos ideologizada. ¿Me das un paréntesis cortito? No. Así me gusta. Este colega me gusta. Definitivamente yo insisto que sí, hay muchos estudios desde hace mucho tiempo en los que se demuestra que hay homosexuales que vienen con una dotación genética. En lo que único que no estaba de acuerdo con Giorgio es que el porcentaje sea tan alto, como un 83%, 83%. pero sí, sí existe, sí es algo que se ha probado científicamente y que muchas veces por intereses no es algo que se pueda accesar con facilidad. Yo lo había- Pero es Oye, una pero realidad. hay un problema perdón, semántico. pero- Cuando él te dijo cómo enfrentar, Ajá. quiere decir, ¿qué hace un padre cuando tiene un hijo así? Ah, ok, Sí, ok. ¿Cómo, a eso me cómo lo refería. acoge? Perdón. O sea, tú entendiste, Sí, ¿me yo- entiendes? Enfrentar como choque. Yo había- perdón, Y no yo era había- ese el Yo lo sentido. cambiaría por abordar. Exacto. ¿Cómo abordar? Yo había Claro, escuchado sí. esto de lo Gracias. genético, pero la cifra que yo tenía era un 2%, un 3%, jamás un 87%, me sorprende. Quiero ahondar en el tema y también le quiero pedir a Javier Laplaza su visión, y sobre todo de mujeres también que son lesbianas. ¿Qué puede hacer un padre cuando se entera de la noche a la mañana que su hijo se define como homosexual y con prácticas claramente que son homosexuales? Y no es una suposición, su identidad es esa. Y insisto en este tema porque muchas veces eso como que lo desacomoda, no sabría cómo tratarlo, algunos actúan violentamente, otros lo marginan. No sé, hay una marginación social también del tema. Sí, por supuesto, pero a ver, pero para que los papás que están escuchando esto, la primera cosa que hacemos nosotros en la consulta es ver realmente su identidad, con qué se identifica. Y hay test hoy día específicos que podemos efectivamente aclarar si la persona tiene una identidad o no. Explícalo mejor eso, identidad, Claro, yo no lo entiendo. Claro, identidad, la persona en su yo interno, en su self, ¿cierto?, se siente absolutamente homosexual y no tiene ninguna duda. Que no tiene nada que ver, aclarémoslo aquí, aclarémoslo aquí. Lo que pasa en el adolescente pasa por una transición y según el rasgo de personalidad a veces tiene ideas obsesivas que pudiera ser homosexual porque a lo mejor le atrajo un joven o la niña le atrajo una joven, ¿te fijas? Y se producen pseudo-enamoramientos. Que es una etapa a donde inclusive hay juego, homosexuales son juego. Por lo tanto, ahí tenemos comportamiento, pero no esencia homosexual. Y eso es lo que nosotros diferenciamos en la clínica. Hasta qué punto realmente esto es una esencia y a veces se hace examen genético para decir si realmente esta persona no tiene posibilidad, digamos, de cambiar su identidad propiamente tal. Puede asumir otra, claro, puede cambiar su conducta, pero cambiar la conducta no significa necesariamente que cambie su esencia. Lo mismo los comportamientos, ¿cierto? Muchas veces comportamientos que aparecen en las cárceles, lo hemos visto mucho, que aparecen durante la guerra en un determinado momento, pueden tener un comportamiento homosexual sin ser homosexuales.
Por eso esas son las diferencias que nosotros establecemos, que pueden darse por N circunstancias un comportamiento homosexual. Inclusive es divertido porque eso uno lo nota aunque ya estoy hablando en italiano ya, inclusive en tribu primitiva. En tribu primitiva no deja de ser interesante, inclusive yo tomé nota de algunos porque no me acordaba bien, a los iguanos, ¿cierto? Que en África, inclusive hacen regalo, pero introduciéndose, ¿cierto? Por la vía anal. Entonces parece un regalo y no tiene nada que ver con la homosexualidad, por ejemplo. Y otra cosa que encontré más simpático en Nueva Guinea, los Keraki, que inclusive ellos también hacen una serie de prácticas, son los solteros, de homosexualidad sin ser homosexuales, pero incluso muy curiosa, que después le dan lima para que no haya embarazos. ¿Se dan cuenta ustedes en el conocimiento primitivo que puede haber? Tengo mucho más ejemplos, pero no vale la pena. Me gustaría que pudieran tratar de contestarme la pregunta. A mí a ver, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es lo que hacemos desde el punto de vista científico. Ahora, ¿qué se hace con los papás? Y yo encantado escucho a Javiera. Si no, yo te doy también. Yo no sé si te voy a contestar la pregunta porque no sé cuál era tu pregunta. Pero ¿Qué hacen los papás? ¿Qué ¿Qué se hace con los mira, padres? a mí me pasa lo siguiente, yo veo muchas veces que los papás se angustian mucho y que los papás sienten cuando ellos están percibiendo que su hijo o su hija tiene una tendencia hacia la homosexualidad o bien creen que es homosexual, a llevarse como el lucimiento o como la hegemonía del dolor ellos. Entonces van a la consulta y me dicen, Claro. por ejemplo, ¿sabes qué? Esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí. Yo he sido una buena madre, he sido un buen padre. ¿Me comprendes? Lo he escuchado muchas veces. Entonces, la verdad es que ¿qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? Entonces, la verdad es que yo creo que ahí es donde uno debe ayudar, según mi punto de vista, a rebobinar y darse cuenta desde dónde hay que partir. O sea, ¿qué pasa? Lo que está pasando con el hijo, la hija, el dato histórico, ver cómo ha sido eso, cómo se ha ido desarrollando, hacer un descarte de lo que tú decías, Giorgio, pero finalmente que los padres nos transformemos en unos acompañantes de nuestros hijos y unos guías de nuestros hijos y no seamos, entre comillas, las víctimas de nuestros hijos. Y entender, ayudarlos a que entiendan que si para ellos es sorprendente esa situación, la están viviendo de forma exógena, desde Por afuera. supuesto, La por pregunta es cómo la ha vivido ese chico, esa Claro. chica, que desde temprana edad ha tenido que lidiar con esa condición, sintiéndose extraño, ajeno, sintiendo que va a ser rechazado, que va a ser marginado. Y muchas veces a los padres hay que invitarlos a la empatía, Total. porque solo se preocupan por cómo me van a ver, qué van a decir de mí, pero ¿qué pasa con ese muchacho? ¿Qué pasa con lo que él ha vivido? Y ayudarlos muchas veces tiene que ver con confrontarlos, con presentarles la realidad de una manera muy clara. Sí quisiera referirme a ese descarte del que habla Giorgio, porque es necesario pasar por ese proceso, porque efectivamente en la pubertad nos encontramos muchos muchachos y muchachas en una etapa de confusión. Y ahora que hablabas del continuum de 15 y donde se sabe que el heterosexual más heterosexual en un momento dado puede tener un sesgo, ¿verdad? Ahí se vuelve esto infinitamente más delicado. O sea, yo tengo en la cabeza, ¿no te puedo interrumpir? No, estoy encantado. Ya, tengo en la cabeza me dio risa, una vez una chiquilla que yo había visto hace años por un motivo de consulta diferente, que llegó muy angustiada un día, una chiquilla de unos 17 años y me dice, Javiera, ella había pololeado con chiquillos, con hombres. Ennoviado. Y de repente me dice, no sé qué me está pasando, porque yo de repente veo revistas en donde hay mujeres atractivas y digo, y la encontré atractiva y de repente me excité. Y entonces a lo mejor me estoy convirtiendo en lesbiana. Vuelvo un poco al tema de los padres, porque me quedó la sensación en el ambiente, a lo mejor no fue así, yo lo entendí mal, porque yo no soy tan sabio como ustedes, de que los padres cuyos hijos le declaran que efectivamente se definen como homosexuales, tendrían que trabajar la aceptación de ese estado. ¿Eso está bien? Ellos van a pasar por un duelo. Así Un es. duelo en el que su imaginario se derrumba, en que los padres aún tenemos una agenda previa en el inconsciente de lo que nuestro hijo supone ser. Todos los padres tenemos expectativas que suelen ser expectativas de amor,
Queremos que ellos hagan lo que nosotros hicimos y nos funcionó para que lleguen más allá de donde nosotros llegamos. Y queremos que no hagan lo que nosotros hicimos, que no nos funcionó, para que no sufran lo que nosotros sufrimos. Pero todos tenemos expectativas y en un momento dado, ese muchacho que nosotros nos lo imaginamos centro delantero de la selección de fútbol, aparece y dice, no lo llevemos al terreno de la homosexualidad, pero yo quiero ser bailarín de ballet clásico. Ahí hay un duelo y ese duelo va a llevar por ciertas etapas, perdón que sea simplista, pero va a haber una etapa de enojo, una etapa de dolor, una etapa de ira y cuando tiene que ver con homosexualidad, a ellos hay que abrirles el panorama, decir, mire, usted está viviendo esto, usted va a pasar por estas etapas, nada va a lograr peleando con su hijo, rechazándolo, echándolo de la casa, golpeándolo, que se da esos casos, no sé si en Chile, pero en nuestros países se suele dar. Hay un dirigente de un movimiento homosexual en Chile, Rolando Jiménez, que estuvo acá y que dijo que cualquier persona que trate de revertir una conducta homosexual de un homosexual declarado está cometiendo una aberración. Yo te lo toco este punto porque algunos padres podrían decir, yo no voy a aceptar o resignarme a que mi hijo mantenga esta conducta homosexual. Voy a hacer todo lo posible por revertir esta conducta. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿O tiene que trabajar la resignación y aceptar esa identidad? Es que hay que definir conducta, porque muchas veces la conducta, la definición de la conducta homosexual es ideológica. En algunos países los hombres se dan un beso, en otros países eso es conducta homosexual. En algunos países los hombres se llevan del brazo, en otros países eso es conducta homosexual. En algunos países los hombres se nalguean, literalmente. ¿Nalguean, si usa la palabra? No, pero yo la comprendo. Un nalgazo, bueno, eso, se nalguean. En otros países eso es conducta homosexual. Entonces hay que definir si ciertamente lo que estamos viendo es una conducta que no calza con el paradigma patriarcal del comportamiento masculino, o si realmente hay un caso de homosexualidad, que ahí se requiere la intervención de un profesional que pueda efectivamente diferenciar una cosa y otra. El tema es complejo. Mira, me ha tocado conocer en la historia de mi vida algunos padres que tienen hijos homosexuales y que han sufrido muchísimo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es rezar por ellos, porque lo pasan muy mal. Y también rezar por los homosexuales y acogerlos, porque se sienten muy cuestionados. Y su vida no es una vida fácil, es una vida de mucho sufrimiento. Por eso yo quiero contestar tu pregunta diciendo que lo de Rolando Jiménez a mí me parece una aberración. Lo normal para nosotros, por lo menos para mí, es que existan hombres y mujeres. Y si en algún momento una persona toma por ese camino, hay que ayudarlo a orientarlo, llevarlo donde el médico, y el médico va finalmente, una persona que tenga conocimiento va a decidir. Pero quiero ir a esto. Alfredo, es que tú dices, si en un momento determinado él poco menos que busca la orientación homosexual, es que para muchos no es así. No, pero Cuidado eso. lo que te quiero decir en un momento No que... es una cosa voluntaria. Si a cualquier padre llega un chiquillo un día y le dice, mira papá, yo me he dado cuenta, o que yo soy lesbiana... Estamos hablando de la en el caso identidad, mujer. no de la conducta. Correcto, Porque la conducta de la homosexual puede haber a lo largo de toda la vida. Correcto. Que no es lo mismo. Entonces, yo me siento atraído, y esto es lo que me pasa. Yo creo que el padre lo tiene que llevar donde un médico, donde una persona especialista, para que él distinga las distinciones que has hecho tú. Y después ver cómo lo podemos apoyar. Pero me he encontrado con esta realidad en algunos casos. Chiquillos que han sufrido mucho para llegar a decirle a su padre lo que a ellos les pasa. Y después de eso, estos chiquillos le han dicho, mira, yo me voy a suicidar. Y los padres, ante la opción del suicidio de los hijos, han hecho una aceptación tal que hasta en la casa misma, en algunos casos, ¿me entienden?, que me ha tocado conocer, los chiquillos viven con su pareja y delante de sus hermanos. Porque el chiquillo ha presionado a su padre diciéndole, mira, si tú no me aceptas esto, yo me suicido. No, pero hay una manipulación, es otro cuento. Sí, ese es otro tema. Es otro tema. Y, perdón, me gustaría mencionar una cosa. Decías que de tu parecer hay hombres y mujeres, y yo estoy de acuerdo. Un homosexual, por ser homosexual, no deja de ser hombre. Y una chica, por vivir como lesbiana, no deja de ser mujer. Siguen habiendo hombres y mujeres.
Lo que pasa es que algunos son heterosexuales y otros son homosexuales. Correcto. Y esto es una distinción importante que hay que empezar a hacer desde ahora para que efectivamente podamos ser más pertinentes en lo que es el abordaje del tema, que históricamente ha sido un abordaje desde el temor. Pero una de las cosas que yo leo en las Sagradas Escrituras es que el perfecto amor echa fuera el temor, pero por implicación el perfecto temor echa fuera el amor. Y el tema de la homosexualidad ha sido abordado siempre desde el temor. Y hay que abordarlo desde el amor para poder ser más efectivos. Si la energía que han utilizado, los recursos que han utilizado, el tiempo que han utilizado las organizaciones eclesiásticas para en conductas homofóbicas, las hubieran utilizado en una pastoral efectiva con los padres y con los hijos, esta realidad sería otra totalmente. ¿Qué opción tiene una mujer que practica el lesbianismo y un hombre que practica el homosexualismo y sin embargo quieren vivir los preceptos del cristianismo? ¿Cuál sería el consejo? Es que esa pregunta se las trae. Bueno, aquí habría que tener una lectura apropiada de los distintos textos bíblicos en donde se ha afirmado que históricamente Dios está en contra del homosexual. Porque hay muchos textos... De la acción del homosexual, de la conducta homosexual. Es que ahí es donde tendríamos que dedicar 10 programas a trabajar ese tema. Porque lo decías ahora, Alfredo, con palabras muy sabias, el tema de la interpretación es el problema. Nosotros sabemos que el libro sagrado es el libro de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el problema no lo tenemos en la inspiración. Lo tenemos en la interpretación, que la interpretación siempre ha estado sujeta a los vaivenes de la ideología dominante. De la historia. De la historia. Claro. Y este es el asunto. ¿Pero es posible, contestándome la pregunta? ¿Cuál era? La pregunta es una persona que practica el homosexualismo y a la vez también quiere ser consecuente con los preceptos, los principios cristianos. Yo te voy a contestar. ¿Es posible eso? A ver, hoy en día en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, tenemos un porcentaje alto de hombres casados, que son el 63%, que son infieles. Entonces, si él quiere practicar el cristianismo, tendría que renunciar a la infidelidad. Aquí, si él quiere practicar, de alguna manera, tiene que pedir la ayuda divina para que le ayude a no practicar eventualmente la homosexualidad. Si él quiere ser consecuente con cierto precepto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que distinto, pero una renuncia voluntaria. Milton, ¿tú estás de acuerdo con eso? Preferiría terminar de oír a Giorgio, pero de momento no en todos sus alcances. Claro, no, que la idea es la siguiente: uno puede, en un momento determinado, renunciar a ciertas cosas. Cuando uno hace la manda aquí en Chile, va a decir, no sé, yo durante tanto tiempo no voy a comer dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede hacer también, si es que realmente quiere voluntariamente abstenerse. ¿Te puedo hacer una consulta? La que tú quieras. Te estás refiriendo a la conducta, a no hacer la práctica, no a la identidad, ¿no es verdad? Es que ese es el punto. Te estoy diciendo, la identidad no puede renunciar, pero puede renunciar a la conducta. Claro. Que son dos cosas distintas. Y eso es lo que le pedía a este movimiento de la Iglesia Católica, que yo mencionaba al principio. Lo primero que les pedía era eso, era castidad, era renuncia a la práctica. Pero lo mismo que el sacerdote renuncia, pero no por eso, ¿no es cierto?, se convierte en un efebo. A mí me da la impresión que tú tienes un matiz distinto. Sí, ¿Es así o no? Sí. A ver, me gusta la diferencia que hacía Javiera entre identidad y conducta. Estoy atendiendo en trabajo pastoral hace muchos años a una persona que me dice: Milton, amo al Señor con todo mi corazón. Soy una persona que estoy en castidad. No me acuesto ni con hombres, no me acuesto ni con mujeres. Oro, ayuno, participo en la iglesia. Sin embargo, me siguen gustando los hombres y no las mujeres. Pero obvio. Él ha renunciado a su conducta, pero no ha renunciado a su identidad. Es que no puede. No puede renunciar a la identidad. Entonces la esencia no la va a cambiar. Pero la conducta, ¿qué pasaría si él te dijera lo mismo, pero reconozco que sigo practicando mi homosexualismo? ¿Qué le dirías tú? Bueno, yo me refiero a ese caso. Yo creo que cuando nosotros hablamos de temas morales, de temas éticos, son los mismos para los heterosexuales y los homosexuales. Lógico, exacto. En el sentido es que nosotros asociamos homosexualidad con promiscuidad. Nosotros asociamos homosexualidad muchas veces con conducta disoluta, porque así hemos sido ideologizados.
Yo Y porque se da conozco un poco también, ¿eh? No, yo conozco homosexuales que llevan vidas éticas, personas que son muy honestas, muy íntegras, y conozco unos heterosexuales que son una desgracia. No sé si pasa en Chile, pero en mi país pasa. Sí. Lo que yo sí No creo creo, que acá, no. creo. Yo creo que hay que tener una relectura de los textos bíblicos para ver si la Biblia dice lo que nosotros hemos creído que dice o si dice lo que dice. Milton, pero tú no dijiste lo que decía la Biblia, tú dijiste que la interpretábamos. Sí. ¿Y cuál es tu interpretación Mi interpretación es sobre que la práctica homosexual? Esa es la pregunta concreta. cuando es una práctica, cuando no tiene que ver con una identidad, para mí es una práctica que debe verse como la Biblia la ve. Porque muchos de los textos ¿Cómo la ve? bíblicos, te lo explico, La sanciona. muchos de los textos bíblicos donde la Biblia condena, donde nos han traducido la condena a la homosexualidad, ahí lo que se condena es más que todo la pederastía. Que es otra Porque cosa. recordemos que en la cultura greco-romana era una cultura sumamente corrupta, donde los señorones tenían mancebos, donde se tenían prácticas homosexuales con los enemigos, con aquellas personas que habían sido atrapadas, y entonces para humillarlos se les Exacto. penetraba analmente. Pero en el texto bíblico es difícil encontrar, por más que lo busques, una alusión directa a la homosexualidad en términos de identidad, porque en aquella época ni siquiera se manejaba el concepto. No existía. Poesía de valores. ¿Puede una persona que se define en su identidad sexual como homosexual y que practica el homosexualismo volver a ser heterosexual? Sí, ¿Podría revertirse eso? No, a ver, si aquí lo hemos aclarado entre todos los colegas, la esencia Es que no me tú queda- no la cambias. hago la pregunta por lo siguiente, porque me han tocado casos de personas que ellos dicen, mira, yo toda mi vida, o gran parte de mi vida, he practicado el homosexualismo, pero es algo con lo cual me provoca sentimientos de culpa importantes y particularmente con el tema de mis convicciones cristianas. Y yo quisiera, el deseo profundo de mi corazón es realmente tener conductas sexuales con mujeres y no con hombres. Por eso te insisto en la pregunta, ¿será posible A ver, yo dije al revertir comienzo, esa tendencia o no? Dije al comienzo que hay personas que son ego distónicos, o sea, que le molesta. Y por lo tanto la persona dice, yo quiero cambiar esto. No vamos a cambiar la esencia, pero sí la conducta. El comportamiento sí se puede cambiar, obviamente que sí. Ahora, cuando aquí hace la pregunta, que si algunos se hacen homosexuales, alguien dijo que eventualmente... ¿Cómo se cambia el comportamiento? No, hay una serie de técnicas. Todo lo que sea la terapia conductual es efectivísima, ¿no? Y funciona muy bien. Sobre todo si tú la combinas con la terapia cognitiva post-racionalista, eso te funciona. Y yo te digo porque nosotros, algunos, pucha, puedo decirlo, sacerdotes que han querido justamente cambiar su conducta, lo hemos logrado. Así que en ese sentido se puede. Pero no cambiamos la esencia, en eso estamos muy de acuerdo. O sea, yo no cambié su identidad personal, cambié su conducta y la puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, quiero mencionar aquí, porque efectivamente hay familias, sobre todo con algunas mamás, no quiero entrar en mayores detalles técnicos, que realmente fabrican, entre comillas, hijos homosexuales. Y eso Totalmente también es. de acuerdo. Y por lo Sí. tanto, Totalmente eso de acuerdo. sí se puede modificar. Por supuesto que se puede Ejemplo notar de la eso. identidad implicada. ¿Qué error podría cometer un padre y una madre desde el punto de vista de la educación que fabricaría un hijo homosexual? Javiera. Si es hombre, la lejanía del padre. Si es mujer, la lejanía de la madre, en términos de no estar dando un modelo apoyador, un modelo que vaya formando esa identidad. O sea, yo muchas veces he escuchado a hombres homosexuales decirme, tengo una tan mala opinión, un tan mal recuerdo, o a veces ni siquiera recuerdo de las cosas de mi padre. Y en cambio hay de repente una mujer al lado, una madre muy apoyadora, pero el padre de repente se va desdibujando. Ahora, de repente se producen también estas como colusiones, ¿no? Entre padres y madres, entre que uno va protegiendo al otro. O sea, yo creo que esta parte familiar fundamental de la tierna infancia en adelante, del modelaje de padres presentes o ausentes,
creo que tiene mucho que ver, mucho que ver. Por otro lado, también me ha tocado escuchar de niños que han visto conductas que no les han gustado en sus padres o en sus madres. Por ejemplo, ver estas revistas pornográficas, ver algunas cosas, que entonces ellos empiezan a tomar distancia y a veces asocian al sexo del papá o de la mamá con esas conductas y les empieza a chocar y empiezan también a tener una conducta como antagónica a eso. Yo creo que la familia es importantísima. Claro, y el rol del papá y la mamá, te fijas, muchas veces, y me ha tocado ver muchos de estos homosexuales que en el fondo quieren cambiar y que se han producido en el fondo dentro de la familia. Oye, hoy día tenemos el 62% de niños que no nacen en un hogar pero hay un porcentaje importante, espérate, porque cuando uno analiza, por ejemplo, familias de homosexuales, encuentra tío, abuelo, primo, y hay toda una cadena que efectivamente la parte genética tú la descubres. Yo quiero mostrar, por ejemplo, esta mamá que en el fondo, en su fuero íntimo, quería tener una niñita, y le nace un varón. Entonces descalifica absolutamente desde muy chica a lo que es el papá, no solamente ausente, sino que lo descalifica, un tal por cual, etcétera, etcétera. Entonces, y además empieza a cosas como esta, que le lave la ropa interior, a la mamá de repente se enferma ginecológicamente y le hace que él le haga los lavados, inclusive le contrata a un profesor de matemática homosexual para que lo inicie homosexualmente. Bueno, obviamente que ahí hay una indicación clarísima de que está influyendo. Sí, y la hay otra gente cosa, que contrata a un profesor para que inicie a tu hijo. Mira, eso fue una de las experiencias más trágicas que hemos tenido nosotros. Nosotros lo habíamos ya sacado al niño cuando llega y me dice, oye, mi mamá me contrató a un profesor homosexual y estoy obligado a verlo. Conversamos con la mamá y la mamá suspendió la psicoterapia de inmediato. Cierro el paréntesis. Pero la última cosa que quiero decir, también hay una pseudo homosexualidad adquirida cuando el niño ha sido sistemáticamente abusado, como ocurre, ¿no es cierto?, en los mercados, ¿cierto?, que hay lamentablemente, ¿cierto?, con niños y con menores. Entonces el niño aprendió una conducta homosexual, pero no necesariamente homosexual, ni mucho menos, sino que aprendió eso. Yo quería recuperar un punto que mencionó Alfredo que me parece vital. Decías que ¿qué porcentaje de los hogares no hay figura paterna? Hoy en Chile, en el 64% de los niños nacidos este año y el año pasado, no hay figura paterna o materna. No son hogares constituidos. Monoparentales. Monoparentales, muy bien. En estos casos, el tema de que papá o mamá no esté, no es tan importante como que esa madre, ese padre que cuida al niño se abra a los demás. Porque muchas veces lo que pasa es que el papá o la mamá que está en pareja o no está en pareja, se apropia del niño, se apropia de la niña y no se abre a otras relaciones. Pero el hecho de que mamá viva con un niño porque el esposo la dejó o nunca se responsabilizó, no significa que ese niño va a ser homosexual. Pero hay más opciones. Yo diría que no necesariamente. Ya. Lo que conviene es que ella se abra. Yo soy de los que creen que los niños, las niñas tienen que ser de la comunidad, de todas aquellas personas que los amen bien. Y hay que dejar que intervengan primos, amigos. Si el padre es homosexual, ¿hay una probabilidad más alta de que los hijos...? Lo mencionaba Giorgio. Por eso que hay una cosa importante aquí. Aquí dos cosas, ¿cierto?, que aquí no se ha mencionado. Uno, lo que es la palabra matrimonio. Y yo no estoy de acuerdo con la palabra matrimonio homosexual, por una razón muy simple, porque la Constitución, ¿cierto?, que nos define el día del matrimonio, permite, entre otras cosas, la adopción. Entonces tenemos un tema ahí legal importante. Yo no estoy de acuerdo en partamos de la receta, que los homosexuales vivan juntos, de acuerdo con todos los derechos civiles, ningún problema. Pero alguien que fue... Ningún problema, la otra cosa que no estoy de acuerdo, ni voy a estar de acuerdo, por razones científicas, es que los homosexuales adopten niños. Podría haber un problema serio. Una persona que fue heterosexual y que hoy ya no lo es, y practica el homosexualismo y tiene hijos. Sí. ¿Existe alguna probabilidad más alta que esos hijos desarrollen conductas homosexuales o no tiene nada que ver? No, sí hay. Por lo menos en mi experiencia clínica sí. Tal es así que muchas veces yo, atendiendo al joven, descubro que el papá es homosexual, ¿cierto?, que el joven todavía no lo sabe. Entonces, cuando yo converso con la mamá, dice, sí, realmente tiene un amigo, que aquí, que allá, que esto, que el otro, y resulta que el niño ya intuitivamente había visto el modelo de su papá y que tiende a confundirse, que eso es lo que dices tú. O sea, inicialmente se puede confundir. Entonces, puede
ser homosexual ¿Y de o qué no. porcentaje están hablando ustedes? Aquí hay gracias por la pregunta sobre porcentajes, porque aquí hay que tener cuidado con llegar a un determinismo Sí, pues. simplista. Así es. Porque no necesariamente De tal padre, la tal lógica hijo. es lineal. Así de es. tal padre, tal hijo. No, No es así. error. No es así. Un padre homosexual puede tener un hijo heterosexual y un padre heterosexual puede tener un hijo homosexual. Así es. Milton, pero cuando tú hablas, por ejemplo, Porcentaje. aclárame esto que me gustaría. Cuando tú hablas de que los niños debieran como abrirse a la comunidad, yo pienso que muchas veces los hijos, las hijas pueden tener padres físicamente cercanos, o sea, pero yo me refiero también a esa lejanía que tenemos muchas veces lejanía los padres. emocional, O sea, claro. que esa es una cosa muy importante, porque a lo mejor alguien puede estar muy tranquilo porque dice, yo estoy cumpliendo con todo, estoy casado, estoy junto, tengo mi señora, pero a lo mejor ese padre ese padre o esa madre no está ejerciendo realmente un rol cercano. Es que, Javier, ahí yo me iba a meter ahora a hacer otro comentario que creo que es necesario, se deriva, y es cómo apoyamos a las familias. De acuerdo. Porque muchas veces los hombres quedaron atrapados en un rol asignado por la cultura patriarcal. Claro. Y ellos creían que lo único que les tocaba era proveer económicamente y dar órdenes. Y la parte afectiva se la habían expropiado porque casualmente mostrarse afectivo con los hijos les podía hacer homosexuales, cosa que era todo lo contrario. Los hijos necesitan Por cariño, supuesto. afecto Totalmente de acuerdo. de sus padres, de sus tíos, que los abracen, que los besen. Oye. A mí me da mucho gusto confesar que nosotros somos una familia muy afectiva entre los varones, que yo abrazo a mis bueno. sobrinos, los beso, Qué bueno. a mis hijos, a mis nietos, y entre ellos. Y recuerdo que en las generaciones anteriores eso se veía como algo muy extraño, Sí, muy cambiado. raro. Hay que Juego de superarlo. mano, juego de villano, decían. Sí. Nosotros tenemos una influencia española en toda América Latina, ¿no? Entonces, esto de andarse tocando, toqueteo. Pero fíjate que te voy a contar. Pero que la mala intención estaba aquí, de los Claro. adultos. Correcto. Perdóname. Sí. Oye, en una oportunidad fui a un rodeo a Futrono. Yo vivía en el Lago Ranco y cerquita ahí fue un rodeo. Iba turnando los empleados que me acompañaban. Y tenían como misión cuidarme la rienda y la montura, que no me la robaron. Por supuesto que algunas veces se emborrachaban, los empleados me robaban la rienda, en fin. Y a la vuelta un día, traigo un empleado y me dice, me da pena que don Chemo sea tan marica. Lo dijo de otra manera. Yo le dije, mira, es una acusación muy fuerte. Y que las palabras manchan a los seres humanos. Las palabras son acciones, son bombas atómicas, ¿no? Entonces le dije, si uno no tiene fundamento, no lo puede decir. No, si yo tengo fundamento, o sea, hasta yo me acosté con él. Hay una relación directa Pero en este entre... sitio hemos sí. hablado una cosa, ¿cierto? En otro programa para que retomarlo, que es eso que se llama el apego. ¿ah? Entonces depende de la calidad de apego, también va a influir muchísimo en la futura conducta. Lo pongo entre Sí, paréntesis. hay una relación directa en el desarrollo de las conductas homosexuales en la práctica de la pornografía y la masturbación, ¿o no? No, mira, oye, en cuanto a pornografía y masturbación, los homosexuales y los heterosexuales funcionan igual, exactamente igual. Y a veces encuentra mucho más en los heterosexuales, ¿cierto? Que a escondida Exactamente. se esconden, digamos así, detrás de la Sí. pornografía. ¿Es natural la masturbación? Y hoy en día sabemos que es parte del desarrollo humano y por eso es que la Iglesia lo despenalizó. Es natural, sana y deseable. ¿Escuchaste? Sí. Sí. Es que pasa que en nuestra época era ¿Lo terrible. despenalizó la Iglesia Claro. Católica? Claro que sí, pues. Hace mucho tiempo ya, ¿no? Está ya atrasado. ¿no? Hay un tema aquí que quisiera abordar. La conducta no habla necesariamente del trasfondo, porque puedes ver Exacto. una persona que desde tu perspectiva es muy amanerada, es muy afeminada y puede ser heterosexual al 100%. Y te podés encontrar Sí. un hombre de caballo, pistola, guitarra, y Sí, pues. me explico. Entonces, cuidado Tenemos con esos ejemplos estereotipos. en grandes En el actores cine. hollywoodenses Claro. que ya Sí, están muertos. Sí, Claro. ¿Se acuerdan? sí, ¿Se acuerdan? sí. Y grandes vaqueros. Sí. ¿Pero Sí. ha habido un aumento de la homosexualidad? ¿Qué o porcentaje o- te preguntaba yo a ustedes que son médicos? La respuesta es sencilla, yo no tengo idea. No sé. No tengo idea. Doctor, ¿Y el porcentaje de homosexuales? el presidente de los homosexuales habla de un 12%.
Mira, nosotros calculamos alrededor del 5 al 6, pero lo que pasa es que hay cifras negras que no se conocen realmente, ese es el problema. O sea, los que se declaran hoy día, que se dan a conocer, que van a la consulta, que uno va contabilizando, es un porcentaje distinto. ¿Y cuántos son los negros? ¿Otros 5? Los negros, ¿a cuáles negros? Las conductas negras. Ahora, aquí hay un tema en relación a lo que comentaba Agustín. Agustín, yo no creo que ahora hay más. No. Yo creo que ahora se conoce, visibilizaron. claro. Eso es todo. ¿Cuál sería la reacción si su hijo le dice que es homosexual? Mire. Conciencia de valores. Tendría que ayudarlo. O sea, no es nada del otro mundo, porque lo que pasa es que a veces le falta una orientación, o le falta un papá, una persona que le diga las cosas como son. Yo creo que tendría que estar en el lugar, pero igual no sería algo tan trágico. Nada, yo creo que lo apoyaría al 100% en realidad, porque ya la sociedad, como es hoy en día, considero que, no sé, es algo ya más común. La verdad es que no te podría decir en este minuto, no tengo hijos, pero no sé. Habría que aceptarlo nomás, pues no queda otra. No sería muy agradable, pero tendría que aceptarlo. Es mi hijo y yo lo hice con mi señora y si él optó ese camino, bien, tendría que apoyarlo. Sería una especie de frustración, pero a la vez yo lo aceptaría. Me daría mucha pena, tal vez por el solo hecho de decir, ay, no voy a tener nietos o nuera o yerno, lo que vaya a tener, pero sería como lo mismo, lo voy a seguir queriendo, ¿y qué más puedo hacer? Es mi hijo. Es muy fácil decirlo, pero en otra cosa es con guitarra. Pero espero que mi madurez y mi desarrollo intelectual me permita darle apoyo a mi hijo. Porque independiente de que sea homosexual o no sea homosexual, es mi hijo y lo crié con el mismo cariño de que fuera o no lo fuera, o sea, mala suerte nomás, pues me tocó. Sinceramente me costaría, pero lo aceptaría porque es su decisión. Y cada cual es dueño de hacer con su vida lo que quiere. Conciencia de valores. Alfredo, cortito, porque quiero hacerle la palabra a Javiera. Tú como patrón de fondo, si tu hijo te dice que es homosexual, ¿cuál sería tu reacción? ¿Como la que dice la gente en la calle? Los patrones de fondo tenemos el corazón más grande que los otros. Sería lo mismo. Solamente apoyarlo, pedirle a Dios que te ilumine en un camino para que ese chiquillo no sufra, porque cualquiera sea la condición es tu hijo. Javiera. Yo quiero contestar también esa pregunta, pero antes de eso me gustaría referirme a las rotulaciones que muchas veces le hacemos a los niños. Muchas veces hay niñitas que tienen maneras, entre comillas, masculinas. Y muchas veces se les empieza a rotular y se les empieza a tratar como si fueran mujeres, niñitas como ahombradas, amachotadas, etcétera. Al revés, con los hombros igual, con los hombres igual. Entonces creo que muchas veces uno puede, sin darse cuenta, los niños por su inmadurez y los adultos por nuestra tontera, muchas veces ir reforzando este rótulo y haciéndole ver al niño o a la niña que a lo mejor hizo algo. Por ejemplo, la otra vez me contaba una mamá, oye, mi niñito juega con una Barbie. Yo le decía, ¿ya? Entonces me decía, bueno, yo le dije, bueno, ¿tienes una niñita? Sí. ¿Ella juega con Barbie? Sí. ¿Tu hijo es? Entonces, la verdad es que el niño juegue con una Barbie no lo va a transformar. Entonces, pero sí puede, si el papá llega en la noche y le quita la Barbie y le dice, oye, ¿cómo se te ocurre si tú eres un hombre estar jugando con Barbie? Ven a jugar conmigo, fútbol, no sé qué. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con aquellas conductas. El papá también a lo mejor juega con Barbie. ¿Quién? El papá a lo mejor. Pero a lo mejor escondido, no sé yo. Pues. Bueno, eso es broma. Todo esto último es broma. Claro. Yo soy mamá y mamá muy chocha y creo que abrir el corazón hacia cuando un hijo, una hija nos dice esto es algo que realmente yo me lo he cuestionado, pero realmente he llegado a esta conclusión, o sea, mi camino está por aquí y yo necesito tu apoyo, yo creo que lo aceptaría de todo corazón y le daría todas las indicaciones que puedo darle como madre, pero creo que con el corazón abierto y con mucho respeto.
Giorgio, te quiero agradecer que hayas asistido a nuestro programa. Muchas y Milton te tiene un regalo. Directamente de Costa Rica. Me da la impresión que usted la conoce bastante bien. Sí. No voy a echar la talla que debería echar. Y este es un regalo de Radio Oasis, Túnel del Tiempo. Muchas Si te gracias. gusta la música, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Milton, esperamos tenerte pronto en Chile y aquí en Conciencia de Valores. Me daría muchísimo gusto, muchísimo gusto. Solo quería hacer un comentario final. Ojalá nosotros podamos tener con nuestros hijos el amor que Dios Padre tiene para con nosotros. Un amor lleno de aceptación, lleno de perdón, lleno de gracia. Y si un padre está en la coyuntura de tener que abordar este tema, por favor busque ayuda, pero con alguien que sepa lo que le dice. Porque a veces con muy buenas intenciones la gente comete grandes errores. Busque ayuda, pero con alguien que le pueda orientar, le respete, le valore. Don Alfredo Vicuña, doña Javiera de la Plaza, junto a usted, nos vemos en 7 días más, recordándoles que nos escriba al sitio de internet que aparece en pantalla o nos contacta al 264-0103. Chao.